¿Qué demonios? ¿De dónde salió esta tipa para atreverse a sentarse en la misma mesa? La voz, tan estridente como el chirrido de un clavo sobre un pizarrón, rasgó el aire del comedor. La charla animada de la cena se detuvo en seco. El tintineo de las cucharas contra las charolas de metal. El murmullo de los grupos de 3 y 5 que conversaban. Incluso el cucharón del ranchero que servía la sopa en la cocina. Todo cesó al unísono. Afuera de las ventanas del casino de oficiales, en el corazón del cuartel de la 7ª zona militar en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, un viento helado que rondaba los 20 grados bajo cero aullaba con furia. Los cristales estaban cubiertos por una capa de escarcha blanca y opaca, y por las rendijas de las puertas se colaba un frío que calaba hasta los huesos. Sin embargo, la helada que ahora dominaba el interior del comedor no tenía nada que ver con el clima de afuera. En la mesa más apartada, una de 6 plazas, estaba sentada una mujer con un uniforme de campaña viejo y deslavado. Llevaba el cabello recogido con una simple liga, sin esmero alguno, y en sus hombros no había ni una sola insignia de rango. A pesar del insulto que acababa de recibir, no mostró la más mínima reacción. Simplemente tomó una cucharada de la humeante sopa de fideos y se la llevó a la boca. «Oye, te estoy hablando. ¿Acaso estás sorda?» ¡Pum! Una pesada bota militar pateó con saña una de las patas de la mesa. Por el impacto, el tazón de la sopa se sacudió y el caldo caliente salpicó la manga del uniforme de la mujer. Fue entonces cuando ella, por fin, bajó la cuchara. Lenta. Muy lentamente, sacó un pañuelo del bolsillo y, con indiferencia, se limpió la manga mojada, como si espantara una mosca molesta. En sus movimientos no había ni ira ni desconcierto. Esa calma excesiva, que de por sí generaba una extraña incomodidad, para el hombre que estaba frente a ella no fue más que la confirmación de una insolente falta de respeto. En el gafete del hombre se leía claramente el nombre, Mauricio Cienfuegos Torres. Sobre su impecable uniforme de campaña, la insignia de mayor brillaba con arrogancia bajo la luz fluorescente. Era el jefe de la sección de logística del Estado Mayor de la zona, un egresado del heroico colegio militar cuya conciencia de élite le calaba hasta la médula, y tenía fama en toda la base de ser un déspota insufrible. Cienfuegos ladeó la cabeza, mirando a la mujer con desprecio. Detrás de él, los oficiales subalternos de la sección de logística se retorcían incómodos. Aunque les molestaba el arrebato de su superior, ni soñaban con intervenir, limitándose a mover los ojos con nerviosismo. «No sé de qué basurero saliste, pero nadie te enseñó que este es el casino de oficiales. El lugar donde tragan los suboficiales y el personal civil está en aquel rincón». El grito de Cienfuegos retumbó en el comedor. Escupía al hablar, con las venas del cuello marcadas. Pertenecía a esa clase de hombres que creen que cuanto más fuerte gritan, mayor es su autoridad. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos eran profundos y oscuros, más fríos que el cielo nocturno de la Tarahumara y tan serenos como un abismo. Al encontrarse con esa mirada, por un brevísimo instante, Cienfuegos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fue un acto instintivo, el miedo primario que siente un herbívoro al toparse con un depredador en la espesura del bosque. Pero Cienfuegos desechó esa sensación como una simple molestia. No podía admitir que una mujer sin insignias lo hubiera intimidado. Dicen que ni a los perros se les molesta cuando comen. Parece que en la 7ª zona militar enseñan peores modales que a los animales. Las palabras de la mujer fueron dichas en voz baja, pero con una claridad impecable. No fue un murmullo, fue una dicción precisa y un tono firme. Era la forma de hablar de un comandante, forjada en miles de informes y órdenes de operaciones. Pero el contenido era el problema. En varios puntos del silente comedor se escucharon jadeos ahogados. ¿Está loca? ¿Acaso quiere que la arresten? La mirada de los oficiales a su alrededor se tiñó de puro espanto. El rostro de Cienfuegos se puso rojo como un tomate. Las venas de su frente parecían a punto de estallar. ¿Qué carajos acaba de decir esta pinche vieja? Oye, tú, ¿de qué unidad eres? ¿Quién es tu comandante directo? Que venga el sargento de la compañía ahora mismo. Cienfuegos estaba fuera de sí. Levantó la mano, dispuesto a tomar a la mujer por el cuello. Pero ella, sin siquiera parpadear, se quedó mirando su mano. Citlali Cruz Montoya. ¿Quién era ella? Miembro del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Incluso allí, donde era considerada una leyenda, había visto de todo, desde operaciones antiterroristas hasta misiones clandestinas. Era, en esencia, un arma humana, para alguien que mantenía el pulso estable mientras el cañón de un terrorista le apuntaba a la cabeza. Los gritos de un mayor panzón no representaban la más mínima amenaza.
Había llegado a la base de forma anónima, en su propio auto y no en el vehículo oficial, antes de su ceremonia de toma de posesión como comandante de la zona militar al día siguiente. Quería oler el verdadero ambiente de la tropa, no leer los números de un informe, y su olfato no le falló. Esta base apestaba. Hedía a la podrida autoridad que usa el rango como un arma para aplastar a los débiles. Citlali Cruz contuvo una sonrisa amarga. Vaya, vaya. Un oficial sin disciplina haciendo de las suyas. Con razón el frente podría colapsar en cualquier momento. Ajeno a sus pensamientos. Cienfuegos. Incapaz de contener su ira. Señaló con la barbilla un garrafón de agua sobre la mesa. El hecho de que hubiera muchos testigos le impedía usar la violencia directa. Era el último hilo de razón que le quedaba. En su lugar, eligió un método más ruin. Ah, claro. Como no entiendes con palabras, debes ser una sargento recién graduada o alguna empleada civil que entró por palancas. Pero si quieres comer del rancho del ejército, tienes que seguir las reglas del ejército. Cienfuegos esbozó una sonrisa maliciosa. Oye, doñita, se me secó la garganta y no me pasa la comida. Sírveme un poco de agua. Bien fría, con mucho hielo. Algunas risitas nerviosas se escaparon de los oficiales cercanos. Eran las risas serviles de quienes buscaban quedar bien con Cienfuegos. Mi mayor, yo se la sirvo, dijo un teniente a su lado, intentando calmar la situación. Pero Cienfuegos lo detuvo con un gesto de la mano. No, dejemos que la doñita aprenda a ubicarse. Hay que enseñarle cómo son las cosas en la séptima zona y ante quien no debe levantar la cabeza con tanta arrogancia. Cienfuegos se cruzó de brazos. Triunfante. Citlali Cruz dejó la cuchara sobre la charola. Un claro sonido metálico resonó en el silencio. Lentamente. Se puso de pie. El sonido de la silla arrastrándose por el suelo fue pesado y grave. No era una mujer especialmente alta, pero la energía que emanó al levantarse fue suficiente para intimidar a Cienfuegos. Tomó el vaso, pero en lugar de servirle, se sentó de nuevo. Abrió el garrafón y se sirvió agua en su propio vaso. Chorr. El sonido del agua llenando el vaso fue lo único que rompió el silencio del comedor. Bebió un largo trago, con ganas. El rostro de Cienfuegos se contrajo en una mueca de incredulidad. Oye, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Me estás ignorando? Si tienes sed, sírvete tú. ¿O qué? ¿No tienes manos? Tu agua te la sirves tú mismo. Tras la respuesta de Citlali Cruz, el ambiente en el comedor se tornó explosivo. Cienfuegos perdió por completo los estribos. ¿Pero esta tipa está completamente loca? Hoy te vas a arrepentir. Llamen a la policía militar. Sáquenla de aquí y enciérrenla en el calabozo ahora mismo. Cienfuegos gritaba como un loco mientras agarraba bruscamente el hombro de Citlali. Y fue en ese preciso instante. Rechinido. La pesada puerta metálica del comedor se abrió de golpe, como si fueran a arrancarla de sus goznes. Todas las miradas se clavaron en la entrada. Un hombre, con el vaho blanco saliendo de su boca, estaba parado en el umbral. Su uniforme de campaña estaba cubierto de sudor y lodo, y en sus hombros lucía las insignias de coronel. Era Arturo Valdivia Ponce, comandante del Tercer Regimiento de Infantería. Acababa de regresar de dirigir un entrenamiento táctico nocturno. Con el casco bajo el brazo, entró al comedor con una mirada penetrante. De inmediato, percibió la extraña atmósfera del lugar. Los oficiales, a medio comer, estaban todos de pie. Y el jefe de logística, Mauricio Cienfuegos, estaba armando un escándalo, señalando a alguien en una mesa del rincón. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué tanto alboroto en el comedor? Ante el regaño de Valdivia, Cienfuegos se sobresaltó y se dio la vuelta, pero su expresión cambió rápidamente a una de falsa indignación. Ah, mi coronel, qué bueno que llega. Una mujer loca, una civil, se metió al casino de oficiales y está armando un escándalo. Intenté ponerla en su lugar, pero parece que no tiene respeto por nada y hasta se atrevió a insultar a un superior. Cienfuegos señaló a Citlali con el dedo, resoplando de furia. Valdivia frunció el ceño y dirigió su mirada hacia donde Cienfuegos señalaba. La espalda de una mujer sentada en el rincón. Un uniforme de campaña viejo. El cabello recogido. Valdivia caminó con paso firme hacia ella. Oiga, usted, ¿quién es? ¿No sabe que esta es una zona de acceso restringido para CI? Las palabras de Valdivia se ahogaron en su garganta, porque la mujer giró lentamente la cabeza y lo miró. Bajo la luz fluorescente del comedor, su rostro quedó al descubierto. Valdivia sintió que se le cortaba la respiración. La había visto de lejos una vez,
cuando él era oficial de operaciones durante un entrenamiento conjunto con el Cuerpo de Fuerzas Especiales. Pero incluso si no la hubiera visto, era imposible no saber quién era. Dentro del ejército, su nombre era una mezcla de leyenda y terror. La bruja de hielo, sin sangre ni lágrimas. La comandante con un índice de fracaso en misiones igual a 0. Y la fotografía de identificación en el comunicado oficial que había llegado hacía unos días, anunciando a la nueva comandante de la zona militar. Las pupilas de Valdivia temblaron como si un terremoto la sacudiera. El casco que sostenía se le cayó de las manos y rodó por el suelo con un estruendo que pareció amplificarse en el silencio. Los labios de Valdivia temblaban, con el rostro pálido como un muerto. Instintivamente se cuadró. Se puso firme con tal rigidez que parecía que se le iba a partir la columna. Firmes. Un saludo estruendoso, tan fuerte que pareció hacer temblar el edificio entero. Resonó en el comedor. Cienfuegos miró a Valdivia con cara de estúpido. ¿Pero qué le pasa al coronel? ¿Se volvió loco? Mi general. No teníamos noticia de su visita. ¿A qué debemos el honor? Coronel Arturo Valdivia Ponce, comandante del 3er Regimiento de Infantería. He cometido una falta gravísima al no reconocerla durante la cena. La voz de Valdivia era potente, pero el final se quebró ligeramente. Era la inconfundible voz del miedo. Silencio. Un silencio absoluto. Hasta el zumbido del extractor de la cocina pareció detenerse. El cerebro de Cienfuegos sufrió un cortocircuito, incapaz de procesar la situación. General, ¿quién? ¿Esa doñita? ¿Esa mujer desarreglada? Citlali Cruz se levantó lentamente. Asintió con la cabeza hacia Valdivia, quien seguía paralizado en posición de firmes, temblando. A sus órdenes. Coronel. Buena voz. Veo que la moral de la 7ª zona sigue viva. Gracias. Mi general. Solo entonces Valdivia bajó la mano y se mantuvo en posición de descanso. Unas gotas de sudor frío le perlaban la frente. Citlali se giró lentamente para encarar a Cienfuegos, quien ahora estaba petrificado como una estatua de sal. Los ojos de Cienfuegos estaban tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas, y su boca colgaba abierta. Su mirada viajó del rostro de Citlali a sus hombros vacíos de insignias, y de vuelta a sus ojos fríos como el hielo. La realidad lo golpeó como una ola. ¿A quién acababa de llamar doñita? ¿A quién le había ordenado que le sirviera agua? ¿A quién estuvo a punto de agarrar por el cuello? Usted, dijo Citlali. Las rodillas de Cienfuegos flaquearon. Se apoyó en una silla para no caerse. Mi general, su voz fue apenas un susurro. La lengua se le había trabado. Incapaz de articular correctamente. Veo que en su unidad, jefe de logística, es costumbre ordenarle a un desconocido que le sirva agua. Y de una forma muy arrogante. Por cierto, Citlali dio un paso hacia él. Cienfuegos. Por instinto. Retrocedió. Responda. Una orden corta. Cienfuegos estuvo a punto de desplomarse. Fue un milagro que no se orinara encima. Fue un error, cometí una falta gravísima. No sabía, pensé que era una suboficial. ¿Una suboficial? Las cejas de Citlali se arquearon. Su voz se afiló como una navaja. ¿Y si hubiera sido una suboficial? Entonces sí estaba bien tratarla así. ¿En el heroico colegio militar le enseñaron eso? ¿Que un rango bajo equivale a una persona inferior? ¿Nunca se le ha ocurrido pensar que su podrida mentalidad elitista está manchando el honor de mi división? Cienfuegos no pudo decir nada. Solo pudo bajar la cabeza y temblar. Los oficiales de alrededor observaban la escena sin atreverse a respirar. Ninguno de ellos intentó defender a Cienfuegos. Al contrario, estaban más preocupados por evitar que las chispas le salpicaran. Citlali chasqueó la lengua con fastidio. Se sacudió la manga mojada una vez más y dijo: me dijeron que la ceremonia de toma de posesión es mañana. Vaya bienvenida más memorable. Jamás la olvidaré. Sus palabras fueron una sentencia de muerte. El mundo de Cienfuegos se volvió oscuro. Citlali tomó su charola. Valdivia se apresuró a intentar quitársela, pero ella lo detuvo con un gesto. Mi plato lo lavo yo. Y usted, coronel, termine su cena. No deje que esto le quite el apetito. Citlali tiró los restos de la sopa en el bote de basura. Apiló su charola ordenadamente y se lavó las manos. Todo el proceso fue tan natural que costaba creer que se trataba de una general con 2 estrellas en los hombros. Justo antes de abrir la puerta del comedor para salir, se detuvo una vez más. Giró solo la cabeza y recorrió con la mirada el gélido interior del comedor. Nos vemos mañana a las 0900 horas en la explanada. Y créanme, les va a encantar. ¡Pum!
La puerta se cerró y ella desapareció. Pero el miedo y la tensión que dejó atrás no se disiparon. La calma antes de la tormenta no. La tormenta ya había comenzado. El aullido del viento nocturno de la tarahumara sonaba como el lamento de una bestia. Cienfuegos, desplomado en el suelo, miraba la puerta cerrada con una expresión vacía. Podía oír, como una alucinación, el sonido del fin de su carrera militar. Al día siguiente, el amanecer en la Sierra Tarahumara era oscuro a pesar del sol. Una densa niebla cubría la explanada del cuartel general de la 7ª zona militar, y a través de ella soplaba un viento cortante que silbaba. 25 grados bajo cero. Un frío tan intenso que parecía pegar la piel al metal. Pero la tropa formada en la explanada permanecía inmóvil. La banda de guerra apostaba a ambos lados del podio. Comenzó a tocar. La música marcial resonó, haciendo eco en las montañas de Chihuahua. Pero incluso esa música sonaba pesada, casi fúnebre, porque el corazón de los comandantes formados al pie del podio era un infierno, especialmente el del mayor Mauricio Cienfuegos, jefe de logística. Estaba a mitad de la formación, y las piernas le temblaban tanto que apenas podía mantenerse erguido. No había pegado ojo en toda la noche. Si cerraba los ojos, oía como una alucinación las palabras malditas que había pronunciado en el casino de oficiales. Si los abría, el rostro gélido de Citlali Cruz, mirándolo como a un insecto, se dibujaba en el aire. Por favor, que lo deje pasar. Una general no va a rebajarse a arruinarle la vida a un simple mayor. Oh sí, Cienfuegos rezaba en su interior una y otra vez. El sudor frío le empapaba el uniforme por dentro y, al enfriarse, un escalofrío espantoso le recorría el cuerpo. La voz del maestro de ceremonias resonó por los altavoces. Damos inicio a la ceremonia de toma de posesión de la comandante de la 7ª zona militar. Unidad. Firmes. Miles de botas golpearon el suelo al unísono. En medio de ese ruido marcial, un sedán negro entró en la explanada. La puerta del auto se abrió y una mujer descendió. La mujer desarreglada con el uniforme de campaña de ayer ya no estaba. En su lugar, había un uniforme de gala impecablemente planchado, una presentación pulcra sin una mota de polvo y, sobre sus hombros, 2 estrellas plateadas que reflejaban la luz del sol matutino. Era la general de división Citlali Cruz Montoya. Cada uno de sus pasos hacia el podio estaba cargado de una pesada autoridad. Su expresión era dura como la piedra, y su mirada recorría a las tropas formadas sin vacilar. La energía que emanaba no era algo que se obtuviera simplemente por tener un alto rango. Era el aura forjada en los campos de batalla del Cuerpo de Fuerzas Especiales, donde la vida y la muerte eran el pan de cada día. Era el instinto asesino que solo poseen aquellos que han cruzado la línea de la muerte. Citlali se paró en el centro del podio. Su mirada, como un rayo láser, se dirigió hacia donde estaban formados los oficiales de Estado Mayor. Cienfuegos, instintivamente, bajó la cabeza. Si nuestras miradas se cruzan, estoy muerto. Su instinto se lo gritaba. A la comandante de la zona militar. Saludar, ya. El estruendoso saludo sacudió la explanada. Citlali levantó lentamente la mano para devolver el saludo. La punta de sus dedos era afilada como una cuchilla. Terminado el saludo, era el momento del discurso de toma de posesión. Normalmente, seguiría un largo y aburrido sermón, pero Citlali tomó el discurso preparado y lo volteó boca abajo sobre el atril. Un golpe sordo resonó en los altavoces. El silencio se apoderó de la explanada. Solo se oía el silbido del viento. Buenos días, tropas de la 7ª zona. Su voz era grave, pero nítida. No he venido aquí a decirles palabras bonitas. Ayer, al llegar a esta unidad, lo primero que hice fue visitar el comedor, y allí, presencié una escena muy interesante. El corazón de Cienfuegos dio un vuelco, le faltaba el aire. Los otros oficiales de Estado Mayor a su lado lo miraban de reojo. El rumor ya se había extendido como la pólvora durante la noche. Se dice que el rango es poder, pero en mi unidad, quien actúa como un matón no es un soldado, es un delincuente. La insignia de rango no se nos da para abusar del poder, sino que la nación nos la presta para que asumamos la responsabilidad que su peso conlleva. La voz de Citlali fue subiendo de tono. Cuando estaba en las fuerzas especiales, nunca compartí ni una comida con un compañero al que no pudiera confiarle mi espalda, ni hablar de una operación. Un comandante que trata a sus subordinados como sirvientes, un oficial que da por sentado el esfuerzo de sus soldados. A mis ojos, son solo eso, delincuentes. Su mirada se clavó exactamente en la dirección donde estaba Cienfuegos.
a pesar de la distancia. Cienfuegos sintió un terror como si la mira de un rifle de francotirador estuviera apuntando justo a su entrecejo. A partir de ahora, en mi unidad, no toleraré la autoridad sin competencia. Aquellos que se esconden detrás de los suboficiales y los soldados para limitarse a firmar papeles. Más les vale que se preparen. Eso es todo. Fue un discurso de toma de posesión corto e intenso. Los ojos de los soldados al pie del podio brillaban. Era decididamente diferente a los anteriores comandantes, obsesionados con las apariencias y el protocolo. Una sensación de catarsis, como si se les hubiera quitado un peso de encima. Se extendió entre la tropa. Pero el ambiente entre los oficiales era el de un funeral. Especialmente los rostros de los oficiales de Estado Mayor se habían vuelto cenicientos. La declaración de guerra de Citlali no parecía que fuera a quedarse solo en palabras. Ella era una comandante de acción. En el pasillo, de camino a la comandancia, el coronel Arturo Valdivia tragaba saliva mientras seguía a Citlali. Su paso era rápido, y el aura que emanaba de su espalda era feroz. Cuando los soldados que pasaban por el pasillo se pegaban a la pared para saludar, Citlali les devolvía el saludo mirándolos a los ojos uno por uno, pero a los oficiales, ni siquiera les dirigía la mirada. La puerta de la comandancia se abrió. Un despacho con sofás de piel y muebles de lujo. Citlali se quitó la gorra, la dejó sobre el escritorio y se acercó a la ventana. A través de ella, se veían las tropas que aún no habían roto filas. Coronel Valdivia. A sus órdenes. Mi general, ¿cómo está su regimiento? ¿Hay más tipos con la mentalidad podrida del jefe de logística? Valdivia sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Tenemos muchas deficiencias. Mi general, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para corregirlas. ¿El mejor esfuerzo? Espero que ese mejor esfuerzo quede demostrado en la Junta de Estado Mayor de hoy. Citlali se giró para mirar a Valdivia. Convoca una Junta de Estado Mayor en la sala de situaciones en 10 minutos. Que asistan todos. Y que cada jefe de sección traiga los informes originales del último mes de operaciones, logística e inteligencia. No los archivos digitales. Quiero los originales escritos a mano y firmados por el personal que los elaboró. Entendido. Después de que Valdivia saliera, Citlali miró el organigrama que estaba sobre el escritorio. En la parte superior estaba su foto. Y debajo, las fotos de los jefes de sección se extendían como las ramas de un árbol. Tomó un bolígrafo rojo y dibujó un círculo sobre la foto del jefe de logística. Mauricio Cienfuegos. A ver qué tal. Veamos qué tan fuerte gritan cuando les estirpe la carne podrida. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. 10 de la mañana. Sala de juntas del cuartel general. El aire era tan pesado que parecía imposible respirar. La calefacción estaba encendida, pero la sala se sentía más fría que la tundra siberiana. La única persona que parecía relajada era Citlali Cruz, sentada a la cabecera de la mesa. Frente a ella, se apilaban montañas de gruesos legajos traídos por cada sección. El jefe de Estado Mayor, el jefe de operaciones, el jefe de inteligencia, el jefe de personal y, por supuesto, el jefe de logística, Mauricio Cienfuegos. Todos oficiales de alto rango, sentados con la cabeza gacha como si fueran criminales. Crujido. Crujido. El único sonido que llenaba la sala era el de Citlali pasando las hojas de los documentos. Cada vez que lo hacía, los hombros de los oficiales se encogían. Interesante, dijo Citlali, rompiendo el silencio. Lanzó el documento que estaba leyendo sobre la mesa. Era el plan de entrenamiento táctico en condiciones de frío extremo presentado por el jefe de operaciones. Jefe de operaciones. Presente. Teniente coronel Ernesto Ibarra. El jefe de operaciones se levantó de un salto. ¿Este plan, lo escribió usted personalmente? Sí, mi general. Yo lo revisé y lo elaboré. Los ojos de Citlali se entrecerraron. Bien. Entonces, explíqueme la ruta de despliegue de la unidad de respuesta rápida que está en la página 32. ¿Por qué eligió la carretera rural 7 en lugar de la carretera federal 5? Que yo sepa, la carretera 7 está cerrada desde la semana pasada por las nevadas. Los ojos del jefe de operaciones vacilaron. Se quedó mudo. La verdad era que ese plan lo había redactado el sargento primero de la sección de operaciones. Él solo había cambiado la portada del archivo que le entregó el sargento y lo había impreso sin leer los detalles. Parece que no reflejamos adecuadamente las condiciones meteorológicas. Lo corregiré de inmediato. Siéntese. La voz de Citlali estaba cargada de desprecio. El jefe de operaciones se sentó con el rostro enrojecido. Pero esto era solo el principio.
La mirada de Citlali se dirigió ahora a Cienfuegos. Este sintió que se le paraba el corazón. Jefe de logística. Presente. Mayor Mauricio Cienfuegos. Cienfuegos se levantó de un salto. Como un resorte. Se le quebró la voz. Este es el registro de recepción y distribución de uniformes y combustible que usted presentó. Citlali levantó el legajo y lo sacudió. Página 78, tercera línea. Inventario de combustible. Recitó la página y el contenido sin siquiera mirarlo. Los números son idénticos a los del año pasado, sin cambiar ni una coma. Coinciden perfectamente hasta el segundo decimal. ¿Es esto estadísticamente posible? Cienfuegos se mordió el labio. Sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. Recordó haberle dicho a su sargento de abastecimiento, oye, yo sé los datos del año pasado como referencia y prepáralo. No tengo excusa. Mi general. Parece que el encargado cometió un error y sobrescribió el archivo del año pasado. ¡Pum! Citlali golpeó la mesa con el puño. La pesada mesa de madera maciza crujió como si fuera a partirse. El agua de un vaso se derramó. Todos los oficiales se estremecieron de miedo. El encargado. El encargado. El encargado. Citlali se levantó de su asiento. Su grito resonó en la sala de juntas. ¿Es que de sus bocas no sale otra excusa que el encargado? ¿Para qué está el jefe de sección? ¿Es una máquina de poner sellos? Reciben lo que sus subordinados preparan sin revisarlo, sin verificarlo en el terreno, ocupados solo en reportar a sus superiores. ¿Y todavía se atreven a llamarse comandantes? ¿Se atreven a llamarse oficiales? Su ira no era un simple desahogo. Era una reprimenda contra la incompetencia que sacudía los cimientos de la organización militar. El café se lo piden al asistente. El plan de entrenamiento lo hace un sargento. La red de comunicaciones la instala un suboficial de transmisiones. ¿Qué diablos saben hacer ustedes? Citlali caminaba lentamente por la sala de juntas. El sonido de sus botas parecía pisotear los corazones de los oficiales. Café, dijo Citlali de repente. Tengo sed. Jefe de logística. Tráigame una taza de café. Cienfuegos no podía creer lo que oía. ¿Café en medio de esta situación tan tensa? Ese sí. Entendido. Le diré al asistente que... No, lo interrumpió Citlali. Tráigalo usted. Ahora mismo. Cienfuegos se quedó paralizado. Él, un mayor, ir a preparar café en medio de una junta, era algo impensable. Su orgullo estaba herido. Pero la mirada de Citlali era la de alguien que lo ejecutaría en el acto si se negaba. Con paso vacilante, Cienfuegos se dirigió al dispensador de agua en un rincón de la sala. Sus manos temblaban al abrir el sobre de café soluble. Se quemó con el agua caliente, pero no se atrevió a gritar. Removió el café con un tintineo nervioso y lo dejó frente a Citlali. Ella tomó un sorbo y de inmediato lo arrojó al suelo. ¡Plas! El líquido oscuro se esparció por la alfombra. Está horrible. No le puso nada de esmero. El rostro de Cienfuegos se congestionó. La humillación le hizo sentir ganas de llorar. Pero Citlali lo ignoró como si fuera invisible y volvió a su asiento. Escuchen bien, declaró fríamente. A partir de este momento, declaro un ejercicio de emergencia en toda la zona militar. Nombre del ejercicio. Evaluación de supervivencia del mando. Los oficiales se miraron unos a otros. Era un ejercicio no programado. Las condiciones son sencillas. A partir de ahora, se desactivan todos los sistemas automatizados, las redes informáticas administrativas y las redes de comunicación digital de la zona. Solo se permite el uso de métodos analógicos, mapas, brújulas y radios de campaña antiguos. Hasta ahí, era algo que los oficiales podían esperar. Pero lo que dijo a continuación superó su imaginación. Y durante este ejercicio, se prohíbe terminantemente el apoyo de suboficiales y soldados. Todos los suboficiales esperarán en sus barracones. En la sala de situación, la sala de comunicaciones. El puesto de mando en todas partes se desplegarán únicamente oficiales. Mi general, exclamó el jefe de operaciones, casi gritando. Eso es imposible. Nuestro sistema actual no puede operar sin los conocimientos técnicos de los suboficiales. Desde la configuración de las frecuencias de radio hasta los equipos de cifrado, todo está a cargo de ellos. ¿Imposible? Citlali sonrió con frialdad. Si estalla una guerra y el suboficial de comunicaciones muere en combate, ¿van a rendirse? Un comandante debe saber hacer lo que hacen sus subordinados. Esa es mi filosofía. Miró al coronel Valdivia. Coronel, transmita la orden de inmediato. En todos los regimientos y batallones, retiren a todo el personal de las salas de situación, excepto a los oficiales.
A partir de ahora, el centro de mando y control de la zona operará únicamente con la fuerza de los oficiales. Entendido. Valdivia respondió y salió corriendo. Los oficiales que quedaron en la sala de juntas tenían una expresión de desesperanza. Citlali se levantó y remató. Estaré observando. Veremos qué tan incompetentes han sido hasta ahora o si me he equivocado de juicio con ustedes. El resultado lo tendremos antes del anochecer. Apenas Citlali salió de la sala, los oficiales soltaron un suspiro colectivo, como si se hubieran puesto de acuerdo, pero no había tiempo para suspirar. Las puertas del infierno estaban a punto de abrirse. 30 minutos después, en el centro de mando y control de la zona, la escena era un auténtico desastre. Los soldados de operaciones que dibujaban con destreza en los mapas de situación habían desaparecido. Los oficinistas que tecleaban sin cesar se habían ido. Los suboficiales que manejaban los equipos de comunicaciones también habían empacado y se habían marchado. En la sala de situación vacía, solo quedaban oficiales de alto y bajo rango, abandonados a su suerte. Oye, ¿cómo se enciende esta radio? ¿Dónde está el botón de encendido? El equipo descifrado marca un error. ¿Alguien sabe cómo se reinicia? No encuentro los marcadores para el mapa de situación. ¿Dónde está el sargento de abastecimiento? Ah, no. Es verdad, maldita sea. Los oficiales, acostumbrados a dar órdenes con las manos en la espalda, entraron en pánico. Los pitidos de los equipos no cesaban. Los teléfonos sonaban sin parar y nadie sabía cómo contestarlos. Cienfuegos, en un rincón, sudaba a mares mientras luchaba con una radio antigua. Tenía que establecer comunicación con un batallón subordinado, pero hacía mucho tiempo que había olvidado cómo sintonizar las frecuencias. CHHH aquí puesto de mando. Aquí puesto de mando, ¿por qué no se oye? Golpeaba la radio con frustración. Desde el otro lado del cristal de la sala de situación, Citlali observaba la escena con los brazos cruzados. Su mirada era como la de Nerón contemplando Roma en llamas, no. Más bien como la de un cirujano estirpando un tumor maligno, fría y despiadada. Aquí empieza. El baile de los espantapájaros. Su monólogo se perdió entre el ruido de la sala, pero el verdadero sufrimiento apenas comenzaba. Cuando cayera la noche, las interferencias de comunicación en el terreno montañoso y el frío glacial se abatirían sobre ellos. Desnudos, sin el sólido escudo que eran los suboficiales. A los oficiales les esperaba una noche miserable. El sol de invierno en la Sierra Tarahumara duraba poco. Pasadas las 5 de la tarde, el cielo comenzó a oscurecerse y pronto una oscuridad como la boca de un lobo devoró la base. La temperatura cayó en picado, 28 grados bajo cero. Un viento cortante golpeaba las ventanas, haciéndolas vibrar. El calor en el centro de mando y control también había desaparecido. Normalmente, los suboficiales de mantenimiento habrían encendido la caldera de diésel y llenado de combustible los grandes calentadores, creando un ambiente acogedor. Pero ahora, el lugar no era diferente a un congelador. ¡Ay, qué frío! Oigan, enciendan el calentador, gritó el jefe de operaciones, expulsando vaho blanco. Su voz estaba cargada de irritación. Mi teniente coronel, el calentador no tiene combustible, respondió un capitán, pateando el tanque del aparato. Un sonido hueco resonó en el vacío. Pues entonces, traigan combustible. Jefe de logística, ¿dónde está el combustible? En el almacén de suministros, espetó el jefe de operaciones a Cienfuegos. Cienfuegos, que luchaba con la radio en un rincón, levantó la cabeza con cara de amargura. ¿Y cómo voy a saber yo dónde está el bidón de combustible? Normalmente, el sargento de abastecimiento se encarga de llenarlo. Además, la llave del almacén de combustible se la llevó el sargento administrativo cuando se fue. ¿Qué? ¿Entonces quieres que nos muramos de frío aquí? Los gritos iban y venían. La camaradería entre los oficiales, que normalmente se trataban como hermanos, se hizo añicos ante el frío. Finalmente, unos cuantos oficiales subalternos salieron, forzaron la puerta de un almacén y regresaron cargando a duras penas un bidón de combustible. Pero el problema no terminó ahí. Nadie sabía cómo encender la mecha del viejo calentador de queroseno, acostumbrados a los modernos calentadores que se encienden con solo pulsar un botón. Para ellos, el viejo aparato, que requería ajustar la mecha y encenderlo manualmente, era más difícil de manejar que un equipo de alta tecnología. Quítense. Yo lo hago, dijo Cienfuegos, intentando recuperar algo de su orgullo. Encendió un mechero y acercó la llama a la mecha. ¡Fos! Las llamas no prendieron en la mecha, sino en el queroseno derramado.
Fuego. Apáguenlo. Rápido. La sala de control se llenó en un instante de un humo acre y negro. Se desató el caos mientras buscaban extintores y los vaciaban, dejando los rostros de los oficiales cubiertos de hollín. A duras penas lograron apagar el fuego, pero el calentador se había estropeado. Ahora, no tenían más remedio que pasar la noche en medio de un frío glacial. El hambre también hizo acto de presencia. Era la hora de la cena, pero el apoyo de los cocineros también se había suspendido. En el comedor no había ni un grano de arroz. Raciones de combate, comamos raciones de combate. Alguien trajo raciones de combate tipo B que tenían almacenadas. No eran las modernas a las que se les añade agua caliente, sino las antiguas, que consistían en granos de arroz congelados que había que masticar. Mientras masticaban el chocolate duro como una piedra y el arroz, los oficiales no decían nada. Les dolía la mandíbula y se les hacía un nudo en la garganta. Cienfuegos tragó saliva y lágrimas mientras masticaba un trozo de jamón congelado. Ayer mismo, en el cálido casino de oficiales, se quejaba de la comida que le servían los soldados. No podía creer la miserable situación en la que se encontraba ahora. En ese momento, la radio cobró vida con un ruido ensordecedor. CHHH aquí Jaguar. Para puesto de mando. ¿Me copia? Cambio. Era una transmisión de un regimiento subordinado. El oficial de comunicaciones agarró el micrófono a toda prisa. Aquí puesto de mando. Se le copia fuerte y claro. Proceda. Cambio. Solicito santo y seña. Cambio. El rostro del oficial de comunicaciones se puso pálido. El santo y seña. La contraseña secreta que cambiaba cada día. Normalmente, el oficinista de turno lo habría escrito en un lugar visible de la sala de situación. Pero ahora, la pizarra estaba en blanco. Oigan, ¿cuál es el santo y seña de hoy? ¿Quién tiene el instructivo de operaciones de comunicaciones y electrónica? Todos se miraron unos a otros. Como el oficial de seguridad que gestionaba los documentos clasificados no estaba. Nadie sabía la combinación de la caja fuerte ni había recogido la tabla con las contraseñas. CHHH puesto de mando. Si no responden con el santo y seña, serán considerados como enemigos. Corto la comunicación. Fuera. Espere. Espere. Oigan, idiotas. Soy el jefe de operaciones. ¿No reconocen mi voz? Gritó el oficial. Pero la comunicación ya se había cortado. Pérdida de comunicaciones. En la guerra moderna, perder las comunicaciones significaba quedarse ciego y sordo. Una sensación de pánico se apoderó de la sala de situación. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Junto con una ráfaga de viento helado, entró Citlali Cruz. A diferencia de los oficiales, que vestían gruesas chamarras, ella solo llevaba una fina camisola de campaña. Sin embargo, no mostraba ningún signo de tener frío. Recorrió lentamente con la mirada los rostros manchados de hollín de los oficiales, la basura de las raciones de combate esparcida por el suelo y la radio enmudecida. Parece un campamento de refugiados. Con esa sola frase, los oficiales desearon que se los tragara la tierra. Citlali caminó hacia el mapa de situación. Un mapa en blanco. Sobre él, unas líneas de operación trazadas al azar. Chasqueó la lengua y tomó un puntero. Jefe de logística. Cienfuegos, que estaba acurrucado en un rincón, se levantó de un sobresalto. Se tambaleó, como si se le hubiera acalambrado una pierna. Presente. Mayor Mauricio Cienfuegos. La ubicación actual de los vehículos de munición de reserva de nuestra zona. Márquela en el mapa. Cienfuegos, sudando frío, se acercó al mapa. Acostumbrado a ver los iconos que aparecían automáticamente en la pantalla del ordenador, el mapa de papel le pareció un laberinto. Las curvas de nivel parecían gusanos. Y las coordenadas numéricas. Un idioma extranjero. Actualmente se desplazan por la ruta de abastecimiento secundaria y están aproximadamente por aquí. Señaló un punto en el mapa con el puntero. Una carretera cerca de San Rafael, en el municipio de Urique. Citlali sonrió con frialdad. Ahí, sí, mi general. Afirmativo. ¿Usted, alguna vez aprendió a leer un mapa? Citlali le arrebató el puntero y golpeó las curvas de nivel en el punto que Cienfuegos había señalado. Esto es un precipicio. Un acantilado. ¿No ve el espacio entre las curvas de nivel? Según usted, ahora mismo 50 camiones de municiones se están lanzando al vacío. Ah, el rostro de Cienfuegos pasó del rojo al morado. Y también se equivocó al leer las coordenadas. Las coordenadas que mencionó no son de aquí, sino de una zona de control civil a 20 kilómetros al norte.
¿Acaso piensa entregarle al enemigo las municiones destinadas a nuestras tropas? Fue una humillación, una ejecución pública y despiadada frente a todos sus oficiales subordinados. Cienfuegos no podía levantar la cabeza. Este es el nivel de su competencia, dijo Citlali, dejando el puntero sobre la mesa. Sin máquinas, no pueden encontrar el camino. Sin subordinados, no pueden ni comer. No pueden soportar un poco de frío y se la pasan temblando. Y aún así, van por la vida con los hombros llenos de arrogancia. Los fulminó con una mirada gélida. Si esto fuera una situación real, a estas horas ya estarían todos muertos. No, por su culpa, miles de soldados habrían muerto sin saber por qué. Debería darles vergüenza. En ese momento, una sirena estridente sonó en el exterior. No era una alarma de ataque aéreo. Era la sirena de prueba de la defensa del perímetro de la base. Situación de alerta. Infiltración de fuerzas especiales enemigas, dijo Citlali con indiferencia. Al entrar, retiré a todos los guardias de la puerta principal y del polvorín, y desplegué a 10 hombres como fuerza de oposición. Ahora, salgan ustedes mismos y deténganlos. Tomen sus armas y corran. Los ojos de los oficiales se abrieron como platos. ¿Que ellos, los oficiales, defendieran personalmente el cuartel general? Mi general, nosotros somos comandantes. Ordenarnos combatir directamente sin tropas intentó protestar el coronel Valdivia, pero se calló al ver la mirada de Citlali. Si no tengo a mis subordinados, lucho yo mismo. Eso es ser un soldado. No hay ninguna ley que diga que un comandante debe esconderse detrás. Cuando estaba en las fuerzas especiales, si mis compañeros caían, yo era el primero en disparar y en usar el cuchillo. Sacó su pistola de la funda y la golpeó contra el escritorio. Si el enemigo entra, prepárense para entregar su uniforme. Los oficiales, a regañadientes, tomaron sus armas personales y salieron. La patética marcha de las estrellas y las águilas, arrojadas a un frío de 28 grados bajo cero y a un viento cortante, había comenzado. Mientras tanto, los suboficiales que esperaban en los barracones observaban la escena a través de las ventanas, sentados en el cálido suelo de sus dormitorios, comiendo botanas y viendo a los oficiales temblar de frío mientras montaban guardia. Sus sentimientos eran una mezcla compleja. Miren al mayor Cienfuegos. ¿Qué hace ahí? ¿No trae el fusil al revés? Vean al jefe de logística. Ni siquiera se abrochó la correa del casco. Ver a los oficiales que normalmente los trataban con desprecio y los ignoraban, ahora más torpes que un recluta. Era una auténtica comedia. Por un lado, me da gusto, murmuró el sargento mayor con una sonrisa amarga. Pero por otro, me dan un poco de lástima. Sin nosotros, de verdad que no pueden hacer nada. En esa frase se mezclaba la confirmación del valor de su propia existencia y una cierta compasión por sus incompetentes comandantes. 4 de la madrugada. La hora en que el ser humano es más vulnerable. Los oficiales desplegados por todo el cuartel general habían llegado a su límite. Hacía tiempo que habían perdido la sensibilidad en manos y pies. Y los mocos se les congelaban en la nariz, formando carámbanos. Cienfuegos estaba acurrucado frente a un polvorín. El fiuso le pesaba tanto que lo había dejado en el suelo, y el sueño le caía a plomo sobre los párpados. ¿Por qué? ¿Por qué yo, un egresado del heroico colegio militar, tengo que estar aquí haciendo esto? La autocompasión lo invadió. Para él, que solo había conocido el camino del éxito, este sufrimiento físico y esta humillación eran una experiencia completamente nueva. En ese momento, oyó el sonido de unos pasos en la oscuridad. ¿Quién vive?, gritó Cienfuegos, agarrando el fusil a toda prisa. Pero tenía las manos tan congeladas que ni siquiera podía meter el dedo en el gatillo. Ya estás muerto, dijo una voz. De la oscuridad surgió Citlali Cruz. En su mano, sostenía un marcador rojo. Se acercó al inmóvil Cienfuegos y le dibujó una X en la frente. ¿Te quedaste dormido mientras el enemigo llegaba hasta aquí? Si esto fuera real, ya te habrían volado la cabeza. Cienfuegos no pudo responder. No tenía fuerzas ni para poner una excusa. Citlali sacó su radio y transmitió un mensaje general. Fin del ejercicio. Situación terminada. Todo el personal, reúnanse en la explanada. La noche infernal había terminado. Los oficiales, como un ejército derrotado, se arrastraron hacia la explanada. Nadie estaba en condiciones decentes. Mosqueando, cojeando, usando los fusiles como bastones eran un espectáculo lamentable. Comenzaba a amanecer. La tenue luz del alba reveló su estado miserable. En contraste, Citlali Cruz, de pie en el podio,
Lucía tan impecable como el día anterior. Detrás de ella se formaron los suboficiales que habían esperado en los barracones. Uniformes limpios, posturas marciales. El contraste con los oficiales que habían temblado de frío toda la noche era abrumador. Citlali tomó el micrófono. Anoche, el mando de la séptima zona militar fue aniquilado. Su voz resonó en la explanada. El cuartel general fue tomado por un equipo de operaciones especiales enemigo. El polvorín fue volado y todos los comandantes fueron abatidos o capturados. Ese es el resultado de su evaluación. Los oficiales bajaron la cabeza. Era un hecho irrefutable. Coronel Valdivia. Presente. Coronel Arturo Valdivia. Esos suboficiales que ustedes desprecian son los que, día tras día, realizan en silencio el trabajo por el que ustedes estuvieron sufriendo toda la noche. Instalar las comunicaciones, preparar la comida, encender la calefacción, marcar las coordenadas sin ellos, ustedes no son más que espantapájaros con uniforme. ¿Lo admite? Lo admito, respondió Valdivia con voz apenas audible. No lo oigo. ¿Lo admite? Lo admito. Lo hemos sentido en carne propia. Gritó Valdivia a pleno pulmón. En sus ojos asomaron lágrimas de humillación y arrepentimiento. Mayor Cienfuegos. Citlali lo señaló. Cienfuegos. Con la X roja pintada en la frente. Se adelantó tambaleándose. ¿Tiene algo que decir? Cienfuegos abrió y cerró la boca. Orgullo. Injusticia. Ira. Miles de emociones se arremolinaban en su interior. Pero al final, solo una palabra salió de sus labios. Nada. Fui un arrogante. Fue la primera declaración de rendición sincera que salía de su boca. Bien, asintió Citlali. Entonces, discúlpese. Perdón, con los suboficiales que están ahí, con sus compañeros de armas a los que han tratado como sirvientes, a los que han despreciado y humillado. Inclinen la cabeza y discúlpense formalmente, porque son ellos los que protegen sus vidas. El silencio se apoderó de la explanada. ¿Oficiales disculpándose en masa con suboficiales? Era algo inaudito en la historia del ejército, pero la mirada de Citlali no admitía negociación. El coronel Valdivia fue el primero en moverse. Se acercó al sargento mayor, e inclinó profundamente la cintura. Lo siento. Y gracias. Habíamos olvidado que esta unidad funciona gracias a usted. Mi sargento. El sargento mayor, desconcertado, no sabía qué hacer. No, no es nada. Mi coronel. Levante la cabeza, por favor. Al ver que el coronel se inclinaba, los otros oficiales de Estado Mayor y los oficiales subalternos, uno por uno, comenzaron a inclinar la cabeza ante los suboficiales. Por último, quedaba Cienfuegos, con piernas temblorosas. Se acercó al sargento de abastecimiento, el mismo al que siempre llamaba Oye, sargento y al que mandaba a por café. Cienfuegos cerró los ojos con fuerza. Lo siento, me equivoqué. Su voz fue apenas un susurro, pero fue una disculpa clara. El sargento miró a Cienfuegos en silencio y luego le hizo un saludo militar. Fue la magnanimidad del vencedor. Con esto, se da por terminado el ejercicio, concluyó Citlali. Sin embargo, el mayor Mauricio Cienfuegos, jefe de logística, queda excluido. Cienfuegos levantó la cabeza, sobresaltado. A partir de hoy, queda relevado de su cargo como jefe de logística del cuartel general. Mañana se presenta en el batallón del puesto de avanzada de Peña del Cuervo. ¿Mi general? ¿Peña del Cuervo? El rostro de Cienfuegos se volvió ceniciento. Peña del Cuervo era conocido dentro de la zona como el lugar más duro y frío. Un lugar de difícil acceso para vehículos, donde los suministros tenían que ser transportados a hombros por una escalinata de más de 4.000 escalones. Y no piense que va a sentarse a mover papeles. Su puesto será de oficial de apoyo logístico. El arroz, los frijoles, el combustible que comen y usan los soldados lo va a cargar usted mismo en su espalda. Sienta en carne propia el frío y el hambre con que sus soldados cumplen su deber. ¿Me está diciendo que cargue bultos? Soy un mayor. ¿Cómo va a ser un oficial de cargador? ¿Se niega? Entonces entregue su uniforme. Ahora mismo. Ante la fría reprimenda de Citlali, Cienfuegos se cayó. Las piernas le fallaron y se desplomó en el suelo. El infierno de tener que subir y bajar miles de escalones con pesadas cargas a la espalda en medio de un frío glacial se dibujó vívidamente en su mente. El sol de la mañana había salido por completo. La explanada nevada de la sierra brillaba bajo los rayos rojizos del sol. Tras una noche larga y fría, un amanecer completamente nuevo llegaba a la séptima zona. La arrogancia en los hombros de los oficiales se había desvanecido.
y en los rostros de los suboficiales se reflejaba el orgullo. Citlali observó la escena en silencio y luego se dio la vuelta para dirigirse al edificio de la comandancia. A sus espaldas resonaba un grito de unidad, con su verdadero significado. La onda expansiva de la limpieza de oficiales que arrasó el cuartel general fue poderosa. Bajo las órdenes de la comandante de la zona, Citlali Cruz, el ambiente en el cuartel cambió por completo. Las escenas de oficiales ordenando a los oficinistas que les sirvieran café desaparecieron, y los jefes de sección sudaban la gota gorda pidiendo la cooperación de los suboficiales con el debido respeto. Pero Citlali todavía no estaba satisfecha. Si el cuartel general era la cabeza, los puestos de avanzada en la línea del frente eran las manos y los pies. Ahora que la cabeza estaba despejada, era hora de comprobar si las manos y los pies estaban congelados. Preparen un vehículo. Vamos al batallón de Peña del Cuervo. Su asistente se apresuró a seguirla. Mi general, la zona de Peña del Cuervo es de difícil acceso para vehículos en este momento debido a las fuertes nevadas. El trabajo de despeje de carreteras. Nos abriremos paso. Necesito verlo con mis propios ojos. El vehículo de mando negro salió del puesto de guardia, abriéndose paso a través de la ventisca. El camino de montaña en la Sierra Tarahumara era traicionero. Las ruedas con cadenas patinaban y el vehículo se sacudía. Pero en el asiento trasero, Citlali consultaba un mapa de operaciones sin inmutarse. Una hora después, puesto de mando del batallón de Peña del Cuervo, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. El viento aquí era de otra categoría comparado con el de la llanura. Cada vez que soplaba el viento cortante, la valla de alambre de espino gemía. Citlali abrió la puerta de la sala de mando y control sin previo aviso. Un golpe de aire caliente y olor a sopa instantánea. Oye, jefe de operaciones, tráete un poco más de salsa picante. No hay nada como una sopa Maruchan en un día de nieve. Era el comandante del batallón, el teniente coronel Pablo Beltrán, con las botas desatadas y los pies sobre un calentador. Sorbía ruidosamente su sopa. El personal de servicio en la sala de situación lo miraba de reojo. Incómodo, pero al comandante no le importaba en lo más mínimo y seguía bebiendo el caldo. Citlali se paró detrás de él. Cuando una sombra se proyectó sobre él, Beltrán giró la cabeza. Con restos de fideos en la boca, dejó caer los palillos. Beltrán intentó levantarse torpemente y volcó el vaso de sopa. El caldo caliente le empapó los pantalones. Pero la mirada gélida de la comandante de la zona frente a él le daba más miedo. Mi general. Firmes. No teníamos noticia de su. Si me hubieran avisado, en lugar de este olor a sopa habría olido a ambientador, ¿no es así? Citlali tocó con la punta de su bota el charco de sopa en el suelo. Los soldados están afuera en una operación de despeje de nieve a 30 grados bajo cero, y su comandante celebra una fiesta de sopa instantánea junto a un calentador. ¡Qué buena vida! No, mi general. Solo estaba calmando el hambre un momento. Teniente coronel Beltrán, dijo Citlali con voz grave. ¿Hizo usted la ronda de vigilancia durante las horas críticas de esta madrugada? Sí, por supuesto. Verifiqué personalmente todos los sectores. Beltrán mintió descaradamente. En realidad, le había ordenado a su asistente que firmara el registro de vigilancia por él mientras dormía. Citlali, sin decir palabra, señaló el monitor de las cámaras de seguridad en la pared. Ahí, la escalinata del puesto de vigilancia 3. La nieve llega hasta las rodillas. Si usted hubiera hecho la ronda de madrugada, debería haber huellas. ¿No cree? Pero mire la pantalla. No solo no hay huellas. No hay ni rastro de que haya pasado un animal. ¿Acaso tiene el don de la levitación? El rostro de Beltrán se volvió ceniciento. Mayor Mauricio Cienfuegos. Citlali llamó a Cienfuegos, que estaba detrás de ella. Cienfuegos, completamente tenso, dio un paso al frente. Presente. Mayor Mauricio Cienfuegos. Usted está a la espera de una sanción, ¿correcto? Afirmativo. Creo que tendrá que compartir el puesto con el teniente coronel Beltrán. El teniente coronel Beltrán queda relevado de su cargo a partir de hoy y será sometido a un consejo de disciplina. Las piernas de Beltrán flaquearon y se desplomó. ¿Y usted, mayor Cienfuegos?, dijo Citlali. Mirándolo, consideré enviarlo a las fuerzas especiales, pero llegué a la conclusión de que sería un insulto para ellos. Usted se queda aquí. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? A partir de hoy, servirá como oficial de apoyo logístico en el batallón de Peña del Cuervo. No el jefe de logística que mueve papeles en una oficina, sino el oficial de apoyo que transporta suministros en el terreno. Los ojos de Cienfuegos se agrandaron.
¿Oficial de apoyo logístico? Sonaba oficial. Pero en realidad era un trabajo de intendencia que consistía en ayudar al sargento de abastecimiento a organizar el almacén y transportar materiales. Aquí hay más de 4.000 escalones. He oído que el teleférico se estropea a menudo, así que le vendrá bien para bajar de peso. La comida de los soldados. El combustible para la calefacción lo va a cargar usted mismo en su espalda. Esa será su forma de redimirse ante la séptima zona. El mundo de Cienfuegos se oscureció. En el frente, a 30 grados bajo cero, cargando bultos por miles de escalones, preferiría ir al calabozo. ¿Se niega? Entonces entregue su uniforme. Ahora mismo. Ante la fría reprimenda de Citlali, Cienfuegos bajó la cabeza. No tenía otra opción. Al día siguiente, comenzó el infierno para Cienfuegos. La escalinata de Peña del Cuervo era famosa por su pendiente. Había tramos con una inclinación de casi 70 grados. Los soldados la llamaban la romperrodillas. Cienfuegos se quitó la insignia de mayor y se puso unos guantes indistintivos y un viejo abrigo. En su espalda, llevaba 2 bidones de combustible de 20 litros cada uno en un armazón de carga. 40 kilos en total. Un peso que normalmente ni se le habría ocurrido levantar. Ay. Esto es imposible. Apenas había subido 10 escalones y sentía que el corazón le iba a estallar. El aire que entraba en sus pulmones era tan frío que sentía que se le congelaban los alvéolos con cada respiración. Oiga, señor, si se queda ahí parado, los de atrás no pueden subir. Hágase a un lado. Alguien le habló con fastidio desde atrás. Era un sargento segundo de 20 y pocos años. El suboficial no lo llamó mi mayor. Eran órdenes de la comandante de la zona. Cienfuegos ha sido despojado de su autoridad como oficial. Trátenlo como a uno más del personal de trabajo. Oye, sargento, sigo siendo un mayor. ¿Qué son esas formas de hablar? Protestó Cienfuegos, jadeando. Pero el sargento se burló. Si quiere que lo traten como a un mayor, actúe como tal. Los soldados ya subieron con sacos de arroz y están de bajada. ¿Y usted aquí estorbando? No se equivocaba. A su lado, un soldado raso pasó como una ardilla cargando un saco de arroz. El rostro del soldado estaba cubierto de sudor y mocos, pero su mirada estaba viva. Cienfuegos sintió que le ardía la cara. Apretó los dientes y volvió a caminar. 1 escalón, 2 escalones. Las piernas le temblaban y los hombros le dolían como si se los fueran a arrancar. Cuando era jefe de logística, ¿cómo autorizaba los suministros? De repente, recordó sus errores pasados. Suministro de crampones para operaciones de invierno quedan del año pasado. Rechace la nueva compra. ¿Guantes térmicos? No hay presupuesto. ¿Qué esperen? Los mismos crampones baratos que había rechazado para ahorrar presupuesto estaban ahora en las suelas de sus botas. Oxidados y con las puntas desafiladas. Resbalaban constantemente en los escalones helados. Cienfuegos resbaló y se golpeó la rodilla. ¡Ay! Gritó de dolor. Era un dolor que le llegaba hasta el hueso. Pero nadie vino a ayudarlo. Levántese. Todavía queda mucho camino, dijo fríamente el sargento de abastecimiento, mirándolo desde arriba. Era el mismo sargento al que Cienfuegos mandaba a por café desde su oficina. Mi sargento, ayúdeme, por favor. No puedo más, suplicó Cienfuegos. El sargento suspiró e hizo un ademán de levantar el armazón de carga de Cienfuegos. ¿Se acuerda, mi mayor? El año pasado, cuando le pedí un suministro adicional de combustible para la calefacción de los puestos de avanzada porque no era suficiente. ¿Qué me dijo usted? Me dijo, oye, diles que ahorren combustible. Se quejan de frío por falta de disciplina. Ante las palabras del sargento, Cienfuegos no pudo decir nada. Ese bidón de combustible que lleva ahora en la espalda es el que les falta a los soldados para no pasar la noche temblando de frío con varias capas de ropa interior. ¿Empieza a sentir ahora lo que pesa? Lágrimas asomaron a los ojos de Cienfuegos. No era por el frío, era por la vergüenza. En ese momento, comprendió dolorosamente que cada cifra que había recortado moviendo un bolígrafo se había traducido en el sufrimiento de los soldados en el terreno. Se levantó de nuevo. La rodilla le dolía como si estuviera rota, pero apretó los dientes y siguió caminando. Esa noche, Cienfuegos se quejaba de dolor en un catre en un rincón del puesto de vigilancia. Le dolía todo el cuerpo como si le hubieran dado una paliza. La cena fue arroz congelado y una sopa de verduras aguada y fría. En otros tiempos, habría tirado la bandeja. Pero ahora, daría cualquier cosa por un poco más. General Citlali Cruz, ¿esto es lo que querías? Pensó mientras se masajeaba los pies hinchados.
La razón por la que no lo había enviado a las fuerzas especiales una penitencia espiritual más grande que el castigo físico. Hacerle enfrentar su propia incompetencia, obligándolo a vivir en las mismas condiciones que los soldados. Era un método cruel, pero sin duda, el más eficaz. Una semana después, una oscuridad impenetrable. Una densa niebla cubría la zona de Peña del Cuervo. La visibilidad era inferior a 5 metros. Las peores condiciones meteorológicas posibles. Cienfuegos seguía cargando bultos en una operación de abastecimiento nocturno. Hoy transportaba bombillas de repuesto para un reflector averiado. Fue entonces. Un agudo estruendo rasgó la niebla. Cienfuegos, por instinto, se tiró al suelo. Enemigo al frente. Individuo sospechoso detectado. El grito desesperado del jefe del puesto de vigilancia fue seguido por el sonido de la alarma. ¡Alerta! ¡Alerta! Todos a sus puestos de combate. No era un simulacro. Era una situación real. Un comando enemigo, aprovechando la niebla, había intentado cortar la valla de alambre y había sido descubierto. Tra. Una ametralladora del puesto de vigilancia abrió fuego. El enemigo respondió. Las balas rebotaban en las rocas, soltando chispas. El sargento que estaba justo al lado de Cienfuegos se agarró el hombro y cayó. Era una bala de francotirador. Sargento, ¿estás bien? Cienfuegos se acercó. Aterrorizado. La sangre brotaba a chorros del hombro del sargento. Mi mayor la munición. El sargento, a pesar del dolor, señaló con el dedo hacia atrás. La posición de la ametralladora se estaba quedando sin munición. La ruta de abastecimiento estaba bloqueada por el fuego de supresión enemigo. Cienfuegos temblaba de miedo. Quería huir. Él no era un soldado de combate, solo un cargador sancionado. Si se quedaba ahí tirado, nadie le diría nada. Pero, ¿empieza a sentir ahora lo que pesa ese bidón de combustible? Las palabras del sargento resonaban en sus oídos. Y vio la mirada del sargento sangrando. El mismo sargento que lo había despreciado. Ahora confiaba en él y le pedía munición. Maldita sea. Maldita sí. Cienfuegos soltó una palabrota y se levantó. Arrojó al suelo la caja de bombillas que llevaba a la espalda. Y agarró 2 cajas de munición de repuesto que estaban a un lado. 20 kilos cada una. Cúbranme. Voy yo, gritó Cienfuegos. Fue casi un alarido. Comenzó a correr con una caja de munición en cada mano. Fiu, fiu. Las balas le silbaban cerca de los oídos. Estuvo a punto de caerse, pero la idea de que si se detenía moriría lo hizo correr como un loco. ¿Quién es ese? ¿No es el mayor Cienfuegos? Fuego de cobertura. Disparen. El fuego de apoyo llovió desde la posición amiga. Cienfuegos, sintiendo que le faltaba el aire, se lanzó hacia la posición de la ametralladora. Plof, se estrelló en el barro y entregó las cajas de munición. Uf, aquí munición. El artillero miró a Cienfuegos con asombro. Un hombre gordo, cubierto de sudor y barro. Pero en ese momento, era el compañero de armas más fiable del mundo. Gracias. Clac, tra. La ametralladora volvió a rugir. Ante la abrumadora potencia de fuego, el enemigo perdió el ímpetu y comenzó a retirarse. En ese momento, una voz tranquila se escuchó por la radio. Preparar lanzamiento de granadas. Dirección 11 en punto. Apoyo con bengala de iluminación. Era Citlali Cruz, de alguna manera. Había llegado al puesto de mando del batallón y estaba dirigiendo la situación. ¡Pum! Una bengala estalló en el cielo, iluminando la zona como si fuera de día. La ubicación de los enemigos en retirada quedó completamente expuesta. Abran fuego, fuego concentrado. La situación terminó con eso. Comando enemigo completamente abatido. 0 bajas propias. Una vez controlada la situación, Citlali subió al lugar de los hechos. Llevaba puesto un casco de combate y un chaleco táctico. La imagen perfecta de un comandante. Los soldados la recibieron con vítores. Citlali, después de revisar al sargento herido, se acercó a Cienfuegos, que estaba acurrucado en un rincón. Cienfuegos, cubierto de barro, jadeaba. Tenía las manos despellejadas y ensangrentadas, y el uniforme hecho jirones. Citlali lo miró desde arriba. No huiste. Cienfuegos levantó la cabeza con dificultad. Las piernas me temblaban tanto que no pude huir, respondió. Medio en broma, medio en serio. Una leve sonrisa asomó a los labios de Citlali. ¿Entiendes ahora lo importante que es transportar suministros? Lo entiendo en carne propia. Una caja de munición pesa más que mi propia vida. Citlali le tendió la mano. Levántate.
Salvaste la posición de la ametralladora. Por hoy, has hecho un buen trabajo. Cienfuegos, atónito, tomó su mano, la mano de la comandante de la zona, callosa y áspera. Era sorprendentemente cálida. La mirada de los soldados y suboficiales que rodeaban a Cienfuegos había cambiado. Ya no lo veían como un cerdo incompetente o un oficial corrupto. Lo veían como un compañero de armas que había cruzado la línea de la muerte con ellos. Esa mirada de reconocimiento era más valiosa para Cienfuegos que cualquier medalla. Cuando regreses, reconsideraremos tu puesto como jefe de logística. Pero con una condición, dijo Citlali mientras le quitaba el polvo de la ropa. A partir de ahora, todos los planes de abastecimiento se autorizarán después de una inspección en el terreno. Si te pillo moviendo solo papeles, te enviaré de verdad a las fuerzas especiales. He entendido. Inspección en el terreno. Siempre inspección en el terreno, respondió Cienfuegos, cuadrándose con energía. En su voz, ya no había la arrogancia de antes, sino un temple firme. El aire del amanecer en Peña del Cuervo seguía siendo frío, pero la línea del frente de la séptima zona estaba más caliente que nunca. Allí, había verdaderos soldados, desde la general hasta el soldado raso, y un mayor redimido. Era un momento de unidad para todos. El invierno en la Sierra Tarahumara fue largo y duro, pero ningún invierno es eterno. La nieve acumulada en los valles de Peña del Cuervo se derritió, convirtiéndose en arroyos, y en los árboles desnudos que rodeaban la valla de alambre comenzaron a brotar nuevos y verdes retoños. Había llegado la primavera. El paisaje en el cuartel general de la séptima zona militar era completamente diferente al del invierno pasado. Mi mayor, ya recibimos las botas térmicas de nueva generación del almacén central. Por favor, verifique la cantidad. El sargento de abastecimiento entró sudando. El puesto del jefe de logística, que antes habría estado ocupado por un hombre tumbado en el sofá viendo la televisión o consultando la bolsa, estaba vacío. Ah, sargento, ya llegaste. Espérame un momento. Estoy en el almacén. La voz provenía del almacén interior. Un hombre con ropa de trabajo y guantes, cubierto de polvo, salió caminando. Era el mayor Mauricio Cienfuegos. Su barriga había desaparecido notablemente, y su rostro, antes pálido y brillante, estaba bronceado por el sol de primavera, con un saludable tono cobrizo. Ya las conté yo mismo. 250 pares exactos. La clasificación por tallas es perfecta. Buen trabajo. Cienfuegos le ofreció una bebida fría en lata al sargento. Caray, no es nada. Mi mayor, ¿usted mismo hizo el trabajo de descarga? Tengo que ganarme el sueldo. Y oye, la otra vez vi que los del tercer regimiento tenían las botas muy gastadas. Asignemos este nuevo lote prioritariamente para ellos. Iré personalmente a que se las prueben para asegurarme de que les queden bien. El sargento sonrió, fingiendo sorpresa. Mi mayor, a este paso nos va a dejar sin trabajo a los de abastecimiento. Como conoce también el terreno, ya no podemos echarnos la floja. Ja, no digas tonterías. Tú sabes mejor que nadie que sin ustedes la zona se paraliza. Vamos, hoy invito yo a comer. ¿Qué te parecen unos tacos? Los dos hombres salieron de la oficina, hombro con hombro, como hermanos. Los oficiales subalternos que pasaban por el pasillo saludaban a Cienfuegos con un respeto impecable. No era el saludo obligatorio por el rango, sino una muestra de respeto hacia un verdadero soldado. 2 de la tarde. Explanada de la zona militar. Se celebraba una ceremonia de condecoración y de relevo de mando, presidida por la general Citlali Cruz Montoya. Al pie del podio, todas las tropas estaban formadas en perfecto orden. Sus miradas estaban vivas. La desconfianza hacia sus comandantes había desaparecido. Y en su lugar, había un orgullo que decía, nuestra comandante es de verdad. El maestro de ceremonias tomó el micrófono. A continuación, se procederá a la entrega de condecoraciones. Mayor Mauricio Cienfuegos, de la sección de logística del Estado Mayor. Cienfuegos corrió hacia el frente del podio. Movimientos marciales. Pasos firmes y sonoros. La imagen del mayor gordo que jadeaba y gritaba el invierno pasado había desaparecido por completo. Citlali le entregó la condecoración. ¡Felicidades! Este reconocimiento te lo has ganado con el sudor de tu frente, no moviendo un bolígrafo. Gracias, mi general. Ha sido gracias a sus enseñanzas. Los ojos de Cienfuegos se humedecieron, mientras le prendía la medalla en el pecho. Citlali le susurró en voz baja. Te ves mucho mejor que cuando cargabas bultos en Peña del Cuervo. No vuelvas a engordar. Sí,
Mi general. Entendido. Ambos se sonrieron. Era el fuerte vínculo que solo pueden compartir los compañeros de armas que han cruzado juntos la línea de la muerte. A continuación, el ambiente cambió. Se procederá a informar del resultado de una sanción disciplinaria. Un hombre, escoltado por la policía militar, fue llevado al lado del podio. Una figura patética, con las insignias de rango arrancadas de su uniforme. Era el antiguo comandante del batallón de Peña del Cuervo, el teniente coronel Beltrán, tras ser relevado de su cargo por el fracaso de la operación, su negligencia en el servicio e informes falsos. Había recibido una sanción grave del Consejo de Disciplina. Citlali tomó el micrófono y se dirigió a las tropas. Un soldado vive de su honor, pero no hay honor para aquel que vende la sangre y el sudor de sus subordinados para su propio beneficio. Su voz, incluso en medio de la brisa primaveral, era fría como el hielo. El excomandante Pablo Beltrán abandonó sus deberes fundamentales como comandante y, haciendo caso omiso del sufrimiento de sus soldados, se dedicó a sus propios intereses. Por lo tanto, el Consejo de Disciplina ha ordenado su baja deshonrosa. Ya no es un militar. Será expulsado de este cuartel de inmediato. Beltrán no pudo levantar la cabeza. Ser expulsado por la policía militar frente a sus soldados. Era una humillación. Un entierro social peor que una sentencia de muerte. Los oficiales que observaban la escena sintieron un escalofrío. Fue el momento en que la regla de hierro de Citlali: si no sabes hacer tu trabajo, aprendes, pero si abandonas a tus subordinados, estás acabado, se les grabó a fuego en los huesos. Al atardecer, terminada la ceremonia, Citlali, de pie junto a la ventana de su despacho, contemplaba el cuartel de la séptima zona. Bajo los cerezos en flor, soldados y oficiales jugaban juntos al voleibol. En sus rostros, riendo y bromeando sin las insignias de rango, se sentía una verdadera paz. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta y entró Cienfuegos. Llevaba una bandeja con 2 tazas de café. Mi general, ¿tiene un momento? Le traje un café. Citlali sonrió. Un café hecho por ti, espero que no sepa como el de la otra vez, que tuve que tirar al suelo. Para nada, mi general. Esta vez lo preparé con la proporción perfecta. Hasta recibí clases particulares del sargento de abastecimiento, dijo Cienfuegos con una sonrisa desenvuelta, dejando las tazas sobre el escritorio. Citlali se sentó en el sofá y tomó un sorbo de café. Estaba dulce y caliente. Está bueno. Me alegro. Cienfuegos, de pie en posición de firmes, dudó un momento y luego habló. Mi general, tengo algo que decirle. Habla. Al principio, la odiaba. Me preguntaba por qué se la había tomado conmigo. ¿Qué había hecho tan mal? Me sentía ofendido. Incluso pensé que se estaba dando aires por ser de las fuerzas especiales. Citlali escuchaba en silencio. Pero en Peña del Cuervo, en aquel día tan frío, cuando vi a los soldados con las manos agrietadas por no tener ni un calentador de manos, temblando de frío por falta de combustible, y cuando, en medio de una lluvia de balas, vi a un subordinado que me tendía la mano pidiéndome munición, confiando en un tipo como yo, entonces lo entendí. La mirada de Cienfuegos brillaba con sinceridad. Entendí que este uniforme que llevo, estas águilas en mis hombros, no son para presumir. Aunque sea tarde, gracias por haberme convertido en una persona de bien. Jamás lo olvidaré. Cienfuegos se inclinó profundamente en un saludo. Era más que el respeto a un comandante, era la gratitud a un mentor de vida. Citlali se levantó y se acercó a la ventana. Yo también te estoy agradecida. Ante sus palabras, Cienfuegos levantó la cabeza. La verdad es que yo también tenía miedo. Me preguntaba si no estaba siendo demasiado dura, me preocupaba que nunca llegaran a seguirme. Pero al ver tu transformación, obtuve la confirmación que necesitaba. Que todo soldado lleva una llama ardiente en su corazón. Citlali señaló a los soldados fuera de la ventana. Míralos. ¿No son una maravilla? Somos personas que defienden a la nación a cambio de la juventud de esos muchachos. Por eso, tenemos que ser más pesados. No pesados por el rango, sino pesados por la responsabilidad. ¿Entendido? Sí, mi general. Entendido. Puedes retirarte. El sargento te andaba buscando, para que le autorices el presupuesto para una carne asada. Ah, estos muchachos otra vez queriendo vaciar mi cartera. Entendido. Unidad. Cienfuegos saludó enérgicamente y salió. Sola en su despacho. Citlali jugueteaba con la taza de café que se enfriaba. En un rincón del escritorio, una foto enmarcada de sus días en las fuerzas especiales con sus compañeros llamó su atención. Ella misma, joven,
cubierta de barro y sonriendo. ¿Me están viendo? Lo estoy haciendo bien, sin avergonzarlos. Habló en silencio con sus compañeros de la foto. Afuera, la oscuridad comenzaba a caer, pero la séptima zona no estaba oscura. Más brillante que las luces de los postes que iluminaban el cuartel era la mirada de los soldados que cumplían con su deber en silencio desde sus puestos. Citlali se puso la chaqueta del uniforme y la gorra. En el espejo se reflejó la general de división del ejército mexicano, Citlali Cruz Montoya. Su mirada era más clara y firme que nunca. Apagó la luz del despacho y salió. Al final del pasillo, se oyó el informe enérgico del oficial de guardia. Firmes, sin novedad en el frente. Esa voz resonó en lo alto del cielo nocturno de la Tarahumara.